La tarde del 24 de abril de 2022, Lily Peters, una niña de tan solo 10 años, salió de su casa en Chippewa Falls, Wisconsin, para visitar a su tía. Era un trayecto corto de apenas 3 minutos en bicicleta, y como Lily solía quedarse con su tía los fines de semana, nadie vio algo fuera de lo normal. Su padre, Alexander, la despidió desde la puerta con una sonrisa, sin imaginar que esa sería la última vez que vería con vida a su hija. Las horas pasaron. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo de naranja las calles tranquilas del vecindario. Pero Lily no regresó. Su padre, preocupado, llamó a su hermana pensando que tal vez Lily aún estaba en su casa. Pero no, había salido hacía más de una hora. A partir de ese momento, Alexander supo que algo iba mal. Llamó a las familias de los amigos de Lily, revisó las rutas conocidas, pero nadie la había visto. A las 9 de la noche, con el corazón en un puño, contactó a la policía y reportó la desaparición. Aunque no se emitió una alerta Amber, las autoridades actuaron con rapidez. Formaron grupos de búsqueda, desplegaron drones y perros rastreadores para cubrir la zona. A medianoche, el hallazgo de su bicicleta cerca de un sendero forestal fue el primer indicio serio. Estaba tirada en la hierba, como si hubiera sido abandonada a toda prisa. Pero Lily no estaba. El amanecer trajo consigo una terrible revelación. Un voluntario encontró su cuerpo escondido bajo un montón de hojas, a tan solo unos metros del sendero. El caso fue declarado homicidio casi de inmediato. Sin embargo, no había sospechosos, ni testigos, ni cámaras cercanas. El miedo se apoderó del pequeño pueblo. Hasta que apareció Reddit. En uno de los foros de crimen verdadero, un usuario llamado Home/Nation 4 comentó algo que cambiaría el rumbo del caso. El mensaje, que fue eliminado poco después, decía: "Lo que da miedo es que estaba jugando Pokémon Go ese día en el parque, y caminando justo por ese sendero. Mi estómago se revuelve al pensar que vi a esa niña con sudadera rosa y púrpura en su bici, iba con otro niño. Sospecho que fue otro niño el que lo hizo". Un lector del foro, alarmado por el comentario, contactó con la línea de ayuda de la policía. Ese simple acto provocó un giro total. Las autoridades investigaron al usuario y en cuestión de horas, arrestaron a Carson Petersburger, el primo de 14 años de Lily. Lo que confesó Carson estremeció a todo el país. Admitió haberla seguido desde la casa de la tía, haberla convencido de adentrarse en el bosque y haberla agredido brutalmente con premeditación. Durante días, ocultó lo que había hecho, hasta que un comentario en internet sacó la verdad a la luz. Gracias a Reddit, el asesino no quedó impune. El 1 de mayo de 2013, un usuario de Reddit con el nombre SaddyBusiness15 publicó una imagen extraña en el subreddit What is this thing? Mostraba una regleta eléctrica común y corriente, o eso parecía a simple vista. Según explicó, el aparato había hecho un cortocircuito violento, así que decidió abrirlo para investigar. Pero lo que encontró dentro no era un simple daño técnico. Había 2 pequeñas placas de circuito conectadas entre sí, cables muy bien soldados y una tarjeta SIM. Intrigado, el usuario también compartió su descubrimiento en el foro Reddit Bureau of Investigation. Rápidamente, otros internautas notaron algo aún más inquietante. Uno de los circuitos contenía un micrófono. Eso es un dispositivo de escucha. Tu regleta es un micrófono oculto que transmite por celular, escribió uno de los comentaristas. La comunidad empezó a desentrañar el misterio pieza por pieza. El primer circuito era una versión reducida de un teléfono móvil. Usaba la tarjeta SIM para enviar el audio captado por el micrófono. El segundo circuito era una fuente de alimentación que permitía que todo funcionara directamente desde la toma de corriente. Todo esto sugería algo claro. Alguien había intentado espiar al dueño de esa regleta. Pero, ¿quién? El propio usuario aseguró que era solo un estudiante universitario normal. Dijo haber llevado esa regleta desde su casa al mudarse a la residencia de la universidad. Además, mencionó que otras personas también tenían acceso a su habitación,
así que no podía estar seguro de cuándo o cómo se colocó allí el dispositivo. Uno de los pasos siguientes fue colocar la tarjeta SIM en un viejo teléfono. Para su sorpresa, la tarjeta aún tenía crédito. Sin embargo, no contenía llamadas, mensajes, ni contactos. Solo una voz automatizada al llamar al número, diciendo: «Este servicio está cerrado. Si tienes buzón de voz, puedes activarlo». Parecía que el dispositivo había sido usado, pero ya no. ¿Era esto una amenaza personal? ¿O solo una casualidad? La hipótesis más razonable que surgió entre los usuarios fue que el dispositivo nunca estuvo dirigido al estudiante. Quizá era parte de un antiguo esquema de espionaje corporativo y, por accidente, terminó en su poder. Tal vez uno de sus padres lo llevó a casa sin saberlo, tras una venta de equipos o alguna limpieza de oficina. Pero incluso con tantas mentes trabajando juntas, Reddit no pudo responder a la pregunta más importante: ¿quién lo puso ahí y para qué? El 9 de agosto de 2018, Susan Ranguter, de 66 años, salió temprano en la mañana para su paseo habitual en bicicleta por los tranquilos caminos rurales de Eatonville, Washington. Había hecho esa misma ruta cientos de veces. Era su rutina. Pero esa vez, no regresó. Cuando su esposo David notó que pasaban las horas y Susan no volvía, salió a buscarla. No tardó en encontrar su bicicleta, retorcida, casi irreconocible, a un costado de la carretera. Y, unos metros más allá, estaba ella. Sin vida. La escena era clara: Susan había sido víctima de un atropello. Pero lo peor era que el conductor no se había detenido. Ni para ayudar, ni para pedir auxilio. Simplemente huyó. La policía llegó pronto, y comenzó la investigación. No había testigos. No había cámaras de seguridad. Solo una pequeña pieza de plástico negro, rota, en el asfalto. Era poco. Pero era algo. Sin más pistas, uno de los oficiales decidió acudir a Reddit. Publicó una foto de la pieza en el subreddit What is this thing, pidiendo ayuda para identificar de qué parte del auto provenía. La comunidad reaccionó con rapidez. Uno de los usuarios reconoció de inmediato el diseño del plástico. Pertenecía a un marco de faro, justo donde se ajustan los tornillos del faro principal. Esto redujo drásticamente las posibilidades. Pero aún no era suficiente. 2 horas después, un usuario con el nombre Jeffs-Nuts comentó algo que cambiaría todo. Ese es de un Chevrolet Silverado 1988. ¿Quién era Jeff? Nada menos que un inspector estatal de vehículos en Maryland, especializado en identificar modelos de coches. Su experiencia permitió determinar el tipo exacto del auto involucrado. Gracias a esa información, la policía inició la búsqueda. Y apenas 5 días después, localizaron la camioneta, un Silverado negro, con daños en la parte frontal, exactamente donde faltaba la pieza rota. El dueño era Jeremy Thomas Simon, de 37 años. Primero alegó que se había quedado dormido y pensó que había atropellado a un animal. Después cambió su historia, dijo que sabía que era una persona, pero que no se detuvo porque no quería ver el cuerpo. Dentro de su vehículo, también encontraron drogas, lo que indicaba que probablemente conducía bajo los efectos de alguna sustancia. Al final, fue condenado a 4 años y medio de prisión por homicidio imprudente y fuga del lugar del accidente. No fue una condena severa, pero sin Jeffs-Nuts, quizás nunca lo habrían encontrado. En octubre de 2024, un usuario anónimo publicó una imagen extraña en Reddit, en el foro r/Batististing. Era una toma cercana de un enchufe de pared, uno que parecía normal, pero que tenía algo diferente. Algo inquietante. El título era directo. ¿Este enchufe tiene una cámara oculta? Mi detector de señales reacciona cada vez que lo acerco. En los comentarios, el usuario explicó que había sufrido acoso y allanamientos en su apartamento en el pasado, por lo que había instalado un detector de cámaras para sentirse más seguro. Al pasar el dispositivo por este enchufe en particular,
Recibió múltiples alertas de señales de radiofrecuencia y reflexión infrarroja. Eso ya no era paranoia. En menos de una hora, otro usuario confirmó lo peor. Sí, lo encontré en una tienda en línea. Es una cámara espía wifi camuflada como enchufe. Transmite en 4 Kelvin. Era real. La cámara estaba diseñada para encajar perfectamente en una toma de corriente estándar. Podía grabar de forma silenciosa y enviar la señal a un servidor remoto sin que nadie lo notara. Pero eso no era lo más preocupante. El usuario explicó que no instaló ese enchufe. Simplemente estaba ahí cuando se mudó. Y que, además, otros inquilinos tenían acceso a su apartamento, como el personal de mantenimiento del edificio. Al enterarse, la comunidad de Reddit insistió: «Sal de ahí. Llama a la policía. No estás seguro». Pero ahí termina el misterio. La cuenta que publicó el mensaje fue un Trovabay, una cuenta temporal, creada solo para esa publicación. Y después de confirmar la existencia de la cámara, el usuario desapareció. Nunca más se conectó. Nunca actualizó el post. Nadie sabe qué hizo después. ¿Se fue del apartamento? ¿Llamó a las autoridades? ¿Descubrió quién lo vigilaba? Solo quedó el post como recuerdo de que, a veces, el mayor peligro está dentro de casa. En julio de 2012, un usuario de Reddit con el nombre del Bureau of Secrets publicó un mensaje que parecía salido de una novela de espías. El título decía: «Un hombre sin hogar me entregó $50 y una nota extraña. ¿Alguien puede descifrar esto?». La historia detrás era aún más inquietante. Delve explicó que, mientras viajaba en el tren en Nueva York, un hombre con aspecto descuidado le sonrió al pasar. Nada fuera de lo común. Pero justo cuando las puertas se cerraban en la estación 14ª Street, el hombre le entregó un billete de $50 y una nota cuadriculada y desapareció. La nota, escrita a mano en un cuadrado de papel de 3x3 pulgadas, parecía un código. Dentro había caracteres aleatorios, celdas combinadas y figuras extrañas. Era imposible entenderlo a simple vista. Reddit entró en acción. Un grupo de usuarios descubrió que la nota estaba cifrada con un código BIFID, un sistema de codificación usado en la Segunda Guerra Mundial. Al descifrarla, apareció un mensaje misterioso: «Hay mucho más dinero por ganar. Resuelve esto y prepárate para encontrarte el 19 de julio. 56 y 6, carrito de hot dogs frente al Route 57 Café. Pregunta por MR Input». ¿Era un juego? ¿Un rompecabezas viral? ¿O algo más peligroso? Pero lo más impactante ocurrió después. Delve recibió otro mensaje en Reddit, también cifrado. Al traducirlo, decía: «Lograste encontrar el mensaje con ayuda de otros. Cambiaste las reglas, así que yo también las cambiaré. 12 de julio, 4 de la tarde, encuentra al pájaro azul en 6:30 y 56. Dile que eres el último». La dirección era real, 6:30 Avenue en la calle 56 en pleno Manhattan. En esa esquina había un negocio llamado Gazem Skincare. Algunos pensaron que todo era una campaña de marketing viral, quizás para la película de Dark Knight Rises, que se estrenaba un día después. Pero las pistas no llevaban a nada sólido. Cuando llegó el 12 de julio, decenas de usuarios, incluido Delve, acudieron al lugar indicado. Nadie apareció. Nada ocurrió. Solo confusión, teorías y una sensación de que alguien estaba observando. Pero todo cambió al día siguiente. El post de Delve fue editado. Ahora decía: «Recibí una llamada telefónica hoy. Me amenazaron con dañar a mi familia. Dijeron sus nombres, direcciones. Me ordenaron borrar esta publicación y no presentarme el día 19. Este será mi último mensaje». Y con eso, desapareció. Para siempre. En octubre de 2024,
Un usuario anónimo de Reddit publicó una serie de fotos en el subreddit r/batististing, acompañadas de un mensaje alarmante. Uno de los enchufes de mi apartamento luce diferente. Parece que tiene una cámara oculta. Tengo un detector de cámaras, y marcó señales de radio en esta toma de corriente. Es posible que alguien me esté espiando. El usuario explicó que había sufrido acoso anteriormente, e incluso una intrusión en su apartamento. Por eso, como medida de precaución, había comprado un detector de cámaras. Nunca pensó que funcionaría, hasta ese día. Las imágenes mostraban un enchufe con una ligera diferencia en la parte inferior, justo donde se encuentra el terminal de tierra. A los pocos minutos, Reddit explotó con respuestas. Sí, eso es una cámara. Y no es cualquiera. Transmite en 4K por Wi-Fi. Está disfrazada como un enchufe con toma GFCI. Uno de los usuarios rastreó el modelo exacto en una tienda online. La página del producto lo confirmaba. Cámara oculta inalámbrica, diseñada para vigilancia discreta. Las teorías no tardaron en llegar. ¿Lo instaló un vecino? ¿Fue su acosador anterior? ¿O era parte de una red más grande de vigilancia ilegal? El usuario, aterrorizado, desapareció tras esa publicación. Nunca más volvió a escribir. No hubo actualizaciones. Solo la certeza de que alguien había estado mirando, desde dentro de su propio hogar.